Buenas noches, hermanas y hermanos. Los saludamos en nombre de Cristo Jesús. Somos integrantes de la capilla Nuestra Señora del Carmen, cuarta zona. Y nuestros nombres son Manuel, Edelmira y Magali. Nos toca reflexionar sobre el pecado en el Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 24. En este capítulo vemos tres situaciones: la tentación, el pecado y la sentencia. El ser humano gozó en un principio de la amistad con Dios, pero por desgracia pronto se apartó de la obediencia a su Señor para seguir falsos reclamos. Fue un tremendo pecado. ¿Qué pecado fue ese? Uno muy antiguo, el primero de todos. Lo cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dios los había creado felices, sin dolor ni enfermedad ni muerte. Les puso en un delicioso lugar llamado paraíso o jardín del Edén. Tenían todo lo deseable, todos los frutos, todas las delicias. Solo les pidió una cosa: que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Empezaré con la tentación de nuestros primeros padres. Y ni bien comienza el capítulo 3, nos encontramos con el tentador en la apariencia de la serpiente. Y noten ustedes, hermanos, cómo en Apocalipsis 12, versículo 9, se le describe como la serpiente antigua, el diablo o Satanás, el seductor del mundo entero. ¿Con qué astucia tienta a la mujer? La seduce, haciéndole creer que si comen del árbol prohibido, no va a pasar nada. Al contrario, no morirán y serán como dioses, y conocerán el bien y el mal. En resumen, ellos mismos decidirán lo que les conviene y no tomarán en cuenta a Dios. Desobediencia consumada, porque la mujer vio el árbol apetitoso, según dice la Escritura, y además era bueno para alcanzar la sabiduría, por lo cual cogió el fruto, comió y se lo pasó a su marido, quien también comió. Por eso en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, nos dirá Jesús que tenemos por padre al diablo y queremos realizar sus malos deseos. En él no hay verdad, es mentiroso y padre de toda mentira. Ahora, hermanos, los voy a dejar en la compañía de nuestra hermana Edelmira. Ahora me toca reflexionar sobre el pecado. Cuando uno peca es por desobediencia, se esconde, se aleja de todos. Cuando uno está en pecado, no puede ver al otro, se siente desnudo. Es lo que pasó con nuestros primeros padres. Dice la Escritura, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero la desnudez
de Adán y Eva no es por la ropa, sino por vergüenza de haber pecado, por desobedecer la orden ordenado por Dios. En la escritura dice Adán: oí tu voz y me escondí, porque tuve miedo al estar desnudo. Pero ese miedo a Dios es la consecuencia del pecado. Se sienten indignos y no soportan la mirada de Dios. Lo grave no fue comer la fruta prohibida. Fue desobedecer a Dios, a su Creador, a su Padre amoroso, que les había dado todo. Ellos, al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, quisieron hacerse iguales a Dios. Fue pues un gravísimo pecado contra el orden establecido por Dios. A ese pecado le llamamos pecado original, porque fue el origen de todos los pecados y de todos los males que hay en el mundo. En el Nuevo Testamento, carta de Pablo a los Romanos 5:12 dice: por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y ésta se propagó ya que todos pecaron. En la segunda Corintios 11:13 manifiesta su temor por la serpiente que sedujo a Eva, constancia y podría también perturbar la mente para dejar de ser sinceros con Cristo. Ahora le dejo con la hermana Magali. La sentencia. Yahvé Dios maldice al demonio, en este caso a la serpiente, mas no al hombre y a la mujer. A la serpiente andarás arrastrándote y comerás tierra todos los días. En Miqueas 7:17. Morderás el polvo como la serpiente, como los reptiles que se arrastran por el suelo. A la mujer, con dolor darás a luz a tus hijos, necesitarás de tu marido y él te dominará. Si por la desobediencia de una mujer entró el pecado en el mundo, por la obediencia de una nueva Eva, en este caso María, entró la salvación. Al hombre, por escuchar a tu mujer y comer lo prohibido. Maldita sea la tierra por tu culpa. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque eres polvo y al polvo volverás. Desde entonces, todos los seres humanos nacemos con el pecado original y sus secuelas. ¿Por qué? Porque la naturaleza herida de nuestros primeros padres se transmite de generación en generación como las aguas de un río. Si la corriente se contamina en su origen, las aguas fluyen contaminadas por todo su recorrido. Por eso, tomemos en cuenta lo que dice el libro de la sabiduría, 2:24. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y los que se pusieron a su lado padecerán. Por el bautismo se borra el pecado original, se obtiene la gracia de Dios, por el Espíritu Santo. Por su pecado, Adán, Eva y su descendencia quedaban excluidos del paraíso, del cielo. ¿Para siempre? No. Dios, en su misericordia, les prometió un Salvador que les libraría de la muerte eterna. Ese Salvador debía reparar su ofensa a Dios. ¿Pero cómo? Si esa ofensa era infinita por haber ofendido al bien infinito. Y en Romanos 5:19, Cristo es el nuevo Adán. Si por Adán fuimos pecadores, por la desobediencia de Cristo, la gracia de Dios reinará y nos llenará de la vida eterna. Amén.